Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos a este Sevilla TV del lunes 19 de mayo. No podemos comenzar este programa sin darle la enhorabuena y un beso enorme a nuestro compañero Manolo Nieto y a Carmen, que han sido padres de un hermoso bebé que ya está con nosotros. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, Manolo, porque tiene que ejercer también la paternidad y cuidar de su pequeño, y en unas semanas estará aquí con nosotros para seguir contándonos todo lo que pasa en Sevilla y para entretenernos cada tarde. Nosotros tenemos una hora por delante, pues con mucha cultura, con lectura de 2 lecturas recomendadas, como son en este caso el nuevo libro de Reyes Vargas, Feria de Sombras, y también tendremos con nosotros aquí a Javier Cercas, el que fuera Premio Planeta. Nos va a traer su nueva novela con el Papa Francisco y su viaje al fin del mundo, a Mongolia concretamente. Conoceremos todos los detalles. Igualmente tendremos teatro, porque nuestra compañera Lidia Hernández se ha ido hasta el Teatro La Fundición para conocer una obra que nos invita a crear y a conectar con el mundo a través del silencio. No se lo pueden perder, y todo eso pues con la actualidad deportiva y la actualidad que está pasando en Sevilla. Todo eso y mucho más aquí desde ya en Sevilla TV. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Como decimos, hoy tenemos un gran programa por delante. Para arrancar lo vamos a hacer por la puerta grande, con cultura y sobre todo con una nueva lectura recomendada en estos tiempos, bueno, que hemos dejado atrás la feria. ¿Y qué os parece si con esa percha vamos a la librería, ¿no? Vamos a la biblioteca y tenemos en este caso Feria de Sombras de Reyes Vargas, que ya está con nosotros en esta tarde? Muy buenas, Reyes. Hola, Nacho, encantada de estar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionada, muy contenta y súper feliz de poder promocionar Feria de Sombras en Sevilla, que es la localización en la que se desarrolla. Ha llegado mayo, la feria también en mayo, y con este mes de mayo, Feria de Sombras. Una novela que tiene, bueno, que huele todavía a imprenta, ¿no? Está todavía calentito y tiene ese olor mágico que tienen los libros. Sí, pues nada, Feria de Sombras se desarrolla en realidad en la feria del 2024, es decir, la versión ampliada. Algo que me ha venido y que ha sido muy conveniente, me ha venido muy bien para la investigación, porque la mayor parte de los hechos delictivos y de la investigación se desarrollan precisamente en la feria. Y bueno, acaba la investigación un poco después. Bueno, para empezar, si me gusta tener ese titular, ¿no?, de lo que vamos a hablar, y después conocerte. ¿Quién es Reyes Vargas? ¿Quién es, para toda la audiencia de PTV Sevilla, cuéntanos en palabras, quién es Reyes Vargas? Pues nada, Reyes Vargas es una mujer normal y corriente que desarrolla su trabajo normal, pero que ante todo ama la escritura. Soy doctora en Derecho e hice posteriormente un máster en Neurocriminología por mi afición a indagar en las mentes criminales. Y bueno, y mi pasión es escribir. Tan pasión que, bueno, que he llegado a escribir pues 3 novelas, esta es la tercera. La segunda fue Hijas Olvidadas en el año 2022, la primera fue en 2022, Hijas Olvidadas, que también empezaste y también ofreciéndonos esa versión, ¿no? ¿Por qué novela negra? Pues yo creo que es lo que más miedo me da, en realidad, y lo que más me interesa desde el punto de vista subjetivo mío, vaya, como profesional. El derecho penal es muy interesante, aunque yo no soy especialista en derecho penal, pero me parece muy interesante las motivaciones, los porqués y todos esos hechos que ocurren que tanto nos intrigan. ¿Y por qué escribir, en este caso, una sevillana de nacimiento, vives en Málaga, por qué escribir una novela negra con esa percha, ¿no?, con esa idea principal, ese escenario que da la Feria de Sevilla? Pues básicamente responde a mi necesidad de compartir con todos los lectores las emociones que experimento al entrar en la Feria de Sevilla. Como tú sabes, como buen sevillano que eres, que al atravesar la portada entras en un mundo mágico, en una realidad paralela que nada tiene que ver con el día a día que vivimos los ciudadanos. Me parece que es maravilloso poder compartir eso y ofrecer a los lectores, por lo menos es mi intención, una experiencia inmersiva en la feria. A mí me gusta, yo sí lo confieso y lo he dicho ya en varias entrevistas, yo soy un lector que devora libros, pero que además los devoro por la vista, primeramente. A mí las portadas siempre me llaman mucho la atención y me gusta arrancar esta portada tan llamativa, ¿no?, de este abanico en un charco de sangre, con ese reflejo, los farolillos, vamos a desvelar todo, y sobre todo esa frase: en plena Feria de Abril, unos bailan,
otros matan. ¿Cómo es esta novela y qué va a encontrar, qué vamos a encontrarnos los lectores? Claro, en esta novela lo primero que se ofrece es una visión de la feria desde, digamos, las diferentes etapas que una persona puede vivir a través de los diferentes personajes, desde un niño pequeño a una pareja de adolescentes enamorados, a un hombre maduro que vive la feria con su familia, con sus amigos, que yo creo que representa a la inmensa mayoría de los ciudadanos, a la feria de la élite también se representa, y el contrapunto más absoluto que es Jaravega, que es la inspectora, que ahí se refleja, está la pobre hecha un desastre, se refleja en el charco. Es la que estamos viendo aquí, ¿no? El contrapunto, Sí, aquí en este charco sí, de esa sangre mujer no viendo. quiere ir a la feria, pero es inspectora y como se ha cometido un crimen, un asesinato y aparece en el tren del terror un cadáver, pues no tiene más remedio que pisar al Vero, cosa que es lo que ella más odia ahora mismo, porque le recuerda su vida pasada. O sea, que vamos a tener también no solamente es los crímenes, ¿no? Lo que vamos a poder leer o descubrir, ¿no? En esta novela, ¿no? Sino que hay más aspectos, ¿no? Hay más Sevillas que ver, que leer, Claro. hay más aspectos éticos, líneas rojas que hay que traspasar, ¿verdad? Sí, efectivamente, no es solamente una novela sobre la feria, ni una novela que se desarrolla en la feria. Quiero pensar que los temas que trato en ella tienen un calado más profundo, al menos estoy soltando perlitas para que el lector reflexione sobre muchos temas. Temas universales como pueden ser el amor maduro, las amistades, la lealtad, o temas ya más específicos, como tú has dicho, como el deseo de poder, el deseo de reconocimiento a toda costa y pasando por encima de lo que haga falta, o simplemente la ética científica, que no es tan simple. Totalmente, ¿no? Y además también, leyendo un poquito, ¿no? Para conocer y hacer esta entrevista, el ver la dualidad o los contrastes de la Sevilla. No hablamos de la feria, que se concentran muchos contrastes, ¿no? Pero la ciudad en sí también sirve de escenario, ¿no? para esta novela. En la feria conviven los contrastes, me atrevería a decir, con un poco más de más naturalidad que fuera de la feria. Pero también están separados las zonas, ¿no? Pero claro, por el otro lado también la Sevilla dual, la Sevilla silenciada y la Sevilla evidente, la que todos vemos y la que todos no queremos mirar. Sí, me parece muy interesante porque eso es Sevilla. Hablamos de los barrios no más pobres, ¿no? Como puede ser Torreblanca, el poblado del Bacie, hablamos de los lugares, como tú bien dices, ¿no? Que no queremos mirar, pero que son una realidad de Sevilla, ¿no? Que no queremos mirar, pero están ahí y continuamente se producen interferencias entre ambas Sevillas. Es imposible diferenciarlos. ¿Cómo ha sido el crear, porque hablamos aquí disfrutamos de un producto maravilloso, portada, además también de más de 200 páginas, además también una buena maquetación, pero disfrutamos de un producto? ¿Cómo ha sido la elaboración, proceso de investigación, proceso de documentación, el enfrentarte a ese folio en blanco? ¿Cómo ha sido la creación de en este caso, Feria de Sombras? A mí Feria de Sombras me surgió primero a ver cómo te explico. O sea, la idea, me gusta mucho leer, pero me gusta mucho leer literatura científica. Entonces estuve leyendo unos estudios que se realizan en ratones y que son el origen de la novela. A partir de ahí ya voy creando como un tejido alrededor y me van surgiendo las ideas. Es así de simple. Luego Sevilla, pues llevo 2 años y medio fuera y la verdad que a veces desde la perspectiva valoras más las cosas. Desde la lejanía, ¿no? Sirve un poquito, desde la lejanía. Puedes aprovechar mucho más, ¿no? Sí, y he querido pues hablar de Sevilla, claro. Sevilla la feria está en nuestro ADN, eso es una realidad, pero Sevilla también tiene muchas facetas y es muy poliédrica y creo que es interesante. La verdad que la Sevilla es, en este caso, es diferentes visiones, ¿no? de entender la ciudad, de entender, y además también en esta percha con un thriller que, bueno, lo decíamos, ¿no? ¿Cómo es el feedback con tus lectores? O no sé si ya hay incluso récord de lectura de la novela. 1 día y medio me ha dicho un lector que me lo he tomado como un piropaso, pero vamos, con la fecha de trabajo que tiene una novela, digo, jo, hay que ver, pero yo también he hecho eso como lectora. Yo también he devorado libros y me los he bebido literalmente en 1 día y medio. Para mí eso, desde luego, es el mayor piropo que le puedes decir a un escritor. Bueno, además, viendo un vistazo en las redes sociales, este libro ha pisado también al Vero.
Ese libro ha pisado Albero tela. Yo me he documentado durante toda mi vida. Y además también has estado, no he visto, que también con tu sobrina puede ser también. Mi sobrina Cristina, cuyo traje de gitana me inspiró el traje de flamenca de Rocío, la chica adolescente que pasea de la mano de su novio En esta novela. atravesando la feria hasta la calle del infierno. Ajá. Sí, sí. Y Cristina, pues fue, qué encanto, fue con su novela a la feria y se hizo esas fotos para mí. Se lo Oye, pedí qué yo. chulada. Qué Sí. chulada. Además también hablamos de una novela negra que está de moda la novela negra actualmente. Vamos a hablar primeramente a nivel nacional. ¿Está de moda, tú crees? Hombre, espero que no sea una moda, porque todo lo que es moda pasa. Pero sí es verdad que hay un interés creciente y creo que se debe más que nada a la forma de ser de los lectores. Porque yo siempre lo digo, que el lector de novela negra es súper analítico y es persona a la que le gustan los jeroglíficos, le gusta desentrañar misterios, va colocando piezas, intentando averiguar desde un principio quién es el culpable, se hace conjeturas. Y yo creo que es un tipo de lector muy, muy, muy especial el que se dirige a esto. Sorprenderlo es difícil. Por eso hay que escribir algo diferente y tratar temas diferentes. Puede ser esta novela, quizás no lo dice, ¿no? Un nuevo futuro, ¿no? Para la novela negra que se hace en el sur. Hombre, aquí hay buenos novelistas de novela negra en Andalucía, ¿eh? La verdad que Yo creo que los hay, de peso, vamos. Hemos hablado Mira, de Antonio algunos, ¿no? Guisado mismo, hemos hablado de uno antes, de Susana Martín Gijón, es una ejemplo. excelente escritora. Antonio Guisado, que le publica Ciruela, es fantástico. Además, va a tener a bien presentar mi novela. Sí, sí. Hay buenos novelistas en Andalucía. La verdad que ahora mismo está en un programa, yo por lo menos es lo que más suelo leer y la verdad que ahora mismo Sí, leer... sí. Claro, ¿qué tiene de especial la novela del sur? Pues el sitio donde se desarrolla, sobre todo. La idiosincrasia propia de los lugareños y del propio autor. Nuestro carácter se imprime en las novelas, eso es sí o sí, es imposible dejarlo de lado. Entonces creo que esa es la diferencia que me preguntan tanto respecto a la novela negra del norte. Claro. Es que son otro tipo de conexión, ¿no? Quizá también nos sentimos más partícipes de la novela, ¿no? Somos Claro, partes de en porque conocemos Andalucía. las ubicaciones, conocemos Sí, las personas. sí, sí. Es como una serie, ¿no? Cuando vemos la serie Sí. conocemos los acentos. Ay, mira, yo he estado ahí, sí, o las calles. Y aquí también, ¿no? Nos metemos dentro, ¿no? Sí. Quizá el espectador va a sentirse dentro del Real, ¿no? Se va a sentir, va a conocer las calles de Sevilla por las que Claro, por ejemplo, el sevillano va a conocer las calles de Sevilla y el que no sea de Sevilla, pues también va a visitarlas de esa manera, leyéndolo. Dicen que cuando leemos en nuestro cerebro se encienden los circuitos cerebrales idénticos a la experiencia que si la estuvieras viviendo. O sea, quiero decir, tú lees y es como tu cerebro siente que lo está viviendo. Me parece una maravilla. Entonces, poder ofrecerle a una persona de Bilbao la posibilidad de visitar la Feria de Sevilla, me parece estupendo. Una experiencia más, ¿no? De otra forma, de conocer Sevilla, de Otra conocer forma. la Feria de Abril. Y hablamos de la novela negra y yo quiero preguntarte qué ingredientes, porque has dicho además que los lectores de la novela negra somos o son muy exigentes, pero ¿cuáles son los ingredientes básicos, según tu criterio, que debe de contener una novela negra? Creo que debe intrigar, por supuesto. Debe tener una trama muy, muy, muy bien perfilada porque si hay incoherencias, el lector de novela negra los va a ver. Y creo que la perfilación de los personajes debe también estar muy bien hecha. Personajes que sean casi humanos, con los que tú te puedas identificar, que te transmitan emociones. Creo que son las dos patas fundamentales de la novela negra. Vale, conociendo los personajes. Y, por ejemplo, ya que también tenemos aquí, ¿qué papel juega Pelayo Acuña y el papel de la inspectora de Jara Vega? ¿Cómo van a estar presentes, ¿no? en esta novela? Pelayo Acuña Por dar un poquito de pinceladita. Claro, para la gente. es la primera víctima. Pelayo Acuña lo vamos a conocer a través de los demás, ¿vale? Es un niñato que trae loco a su padre, que está siempre pagando las consecuencias, económicamente las consecuencias de los actos de Pelayo, que parece que está por encima de todo el mundo. Pero lo vamos a conocer a través de los miembros de la caseta, del abastecedor, de su padre, de su novia. Así vamos a conocerlo. Jara Vega es la inspectora encargada del caso, que no solo va a llevar este caso, sino que extraoficialmente
se va a involucrar en la desaparición de un niño en la feria, se pierde un niño en la feria y parece que nadie le echa cuenta a esa mujer. Es una mujer que está inmersa en un proceso de duelo, un proceso profundo, que ha vivido hace 2 años y pico una tragedia familiar y que a través de la novela pues, va encontrándose a sí misma, va volviendo a ser la Jara de antes, la inspectora potente, con fuerza, que iba a promocionar a comisaria. Pero son los acontecimientos los que lo obligan a sacar lo mejor de sí misma. Punto menos interesante, ya nos vamos quedando sin tiempo, en este caso, Reyes. Próximos proyectos, destino, ruta que vas a seguir con esta nueva criatura, ¿no? Que has creado y que nos has regalado a todos, que no sé en qué estás metida ahora, si estás escribiendo, sigues escribiendo, no sé. Sí, yo creo que los que escribimos siempre estamos escribiendo, nos lo publiquen o no nos lo publiquen. Yo por lo menos no puedo vivir sin escribir. Y ya estoy escribiendo, no ni mucho menos una segunda parte, porque es un libro autoconclusivo. Yo prefiero que sean autoconclusivos, me parece más coherente con mi forma de ser. Y Jara Vega, hay más Jara Vega, eso sí, porque este personaje ha tenido un amplio desarrollo en la primera novela, en esta, y creo que aún admite más desarrollo. Pues señores, aquí lo tiene esta feria de sombras que pueden encontrar, bueno, en todas las librerías, formato online, en físico. Es un sello de Penguin, esto en físico y digital, donde quieras. Es importante, comercio local, para que podamos encontrar nuestro librero de confianza, que sin duda alguna van a ser grandes recomendaciones para estos meses, para este verano. Reyes, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, ha sido un placer. Y esperemos verte próximamente con más novelas con Jara Vega. Espero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, vamos a seguir a aprovechar para leer un poquito, pero mientras tanto vamos a conocer qué está pasando en Sevilla con los compañeros de redacción, para conocer qué nos van a contar en los servicios informativos de hoy. Adelante, compañeros. Así es, compañeros, buenas tardes desde aquí de la redacción de PTV Sevilla, donde seguimos preparando el informativo de esta noche, donde en clave local, esta mañana el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha comparecido anunciando la recogida de primavera 2025, una nueva campaña solidaria de recogida de alimentos que contará con más de 500 puntos de recogida y 3.500 voluntarios. Además, el alcalde, José Luis Sanz, ha lamentado la falta de efectivos de policía local el pasado sábado en el concierto de Manuel Carrasco o en el Festival Interestelar. Y más temas, el Teatro de la Maestranza ha presentado una ambiciosa temporada 2025-2026 con más de 100 funciones y un notable protagonismo del talento andaluz. Por último, en deporte repasaremos la jornada deportiva donde tanto Betis como Sevilla han perdido sus encuentros frente a equipos madrileños este fin de semana. El Betis ya piensa en esa final de Breslavia dentro de 9 días, mientras que en el Sevilla ya se plantea el futuro de la temporada 2025-2026. Y ahora, compañero Nacho, nos vemos en unos minutos en plato y hablamos de toda la actuación deportiva de este fin de semana. Y esa es la actualidad de Sevilla con nuestro compañero Jorge Delgado, que enseguida estará con nosotros para hablar, bueno, ya no de la actualidad deportiva, sino de la actualidad deportiva, además con el programa de esta noche de Zona Deporte, porque también Jorge cogerá la rienda de este programa en sustitución de nuestro compañero Manolo Nieto, al que le mandamos de nuevo un beso muy grande. Estará con nosotros aquí Javier Cercas enseguida para contarnos su última novela. Tenemos teatro y mucho más a partir de nada, en un segundito. Hacemos un pequeño descanso y enseguida regresamos. Y continuamos aquí en Sevilla TV hablando de cultura y seguimos con literatura porque tenemos una nueva lectura recomendada para este lunes. Tenemos la segunda del día con Javier Cercas, en este caso, El loco de Dios en el fin del mundo. Y está con nosotros aquí ya su autor, Javier Cercas, que es un verdadero placer tenerlo aquí en Sevilla TV. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás, Javier? Encantado de estar en Sevilla, como siempre. En Sevilla es que nunca se está mal, ¿verdad? En Sevilla siempre se está bien. Exactamente, es una maravilla estar aquí y además también que traigas esta nueva lectura recomendada, El loco de Dios en el fin del mundo, que viene propicio, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Porque ¿quién es el loco de Dios en esta nueva novela, en este nuevo título? El loco de Dios es el Papa Francisco, porque el Papa Francisco se llamaba Francisco por Francisco de Asís. Y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios, el folle di Dio, ¿no? Así que sí, este libro surge de una
Pues de una propuesta insólita, no, más que insólita, inédita del Vaticano. Y un día exactamente hace 2 años, estaba en el Salón del Libro de Turín filmando ejemplares de mis libros y mi editor vino y me dijo, mira, hay una persona del Vaticano que quiere hablar contigo. Naturalmente yo me quedé perplejo. Esta persona era el director de la editorial del Vaticano, se llama Lorenzo Fazzini, que luego es un personaje de este libro. Está aquí presente. Exactamente. Y bueno, me dijo, el Papa Francisco viaja a Mongolia, un país de tradición budista de menos de 1.500 católicos, a finales de agosto, principios de septiembre, y habíamos pensado, me dijo, que tal vez a usted le interesaría, le gustaría acompañarle, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, de la Iglesia, vamos, con quien quisiese, podría preguntar lo que quisiese, ver lo que quisiese, etcétera, etcétera, acompañar al Papa a Mongolia, por supuesto, hablar con el Papa, etcétera, etcétera, y al final escribir lo que usted quisiese, con absoluta libertad. Me dijo, me advirtió, esto es la primera vez que la Iglesia hace una cosa así, nunca lo había hecho, y por eso pensamos que a usted le puede interesar, ¿no? Y yo, como te puedes imaginar, pues le escuché todavía más perplejo de lo que estaba, y cuando acabé de hablar, lo primero que yo recuerdo haberle dicho es, pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso. Lo dices, ¿no? Dice que eres ateo y anticlerical. Sí, lo explico enseguida. Él dice que fue peor todavía, que lo que le dije fue, ¿se han vuelto ustedes locos o qué? Sí, porque, a ver, yo soy católico como tú, como todos. Porque en Europa, tradición. Más que tradición. Un filósofo, Benedetto Croce, italiano, decía, que era agnóstico, decía, no possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. O sea, todos, no por tradición, sino de todos los puntos de vista, venimos de eso, de la gran revolución que fue el cristianismo, o sea, de Sócrates y de Jesucristo, de Jerusalén y de Atenas. Eso es Europa, eso es Occidente. La Iglesia Católica ha sido totalmente determinante, ¿no? Totalmente determinante en los últimos 2000 años de historia, y se dice pronto. Entonces, desde ese punto de vista, claro, soy cristiano, soy católico, pero como tanta gente de mi generación, en España, en Europa, en Occidente, pues perdí la fe, ¿no? En un momento, en la adolescencia, en mi caso. Además lo cuentas aquí en el libro perfectamente. Claro, y soy ateo y soy anticlerical como el Papa. El Papa Francisco era ateo, era anticlerical, no era ateo, pero era anticlerical. Se tiene que explicar en qué consiste eso, ¿no? Ser anticlerical no consiste en lo que la gente cree que consiste. Era anticlerical en un sentido muy preciso y muy serio, muy importante en su visión del mundo. Él estaba contra el clericalismo. Esto es uno de los principales discursos del Papa Francisco y lo va a ser sin la más mínima duda de este. ¿Qué es el clericalismo? Es la idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. El sacerdote no puede estar por encima de los fieles, decía Francisco, y sin la más mínima duda dice este, porque eso forma parte ya de la doctrina, o sea, del corazón de la Iglesia. Es decir, el sacerdote forma parte de los fieles. Francisco decía una cosa tenía una imagen que estaba muy bien, porque era un hombre con una imaginación literaria, ¿no? Es decir, el sacerdote tiene que estar por delante de los fieles para guiarlos, dentro de los fieles, es decir, dentro del rebaño, para entendernos, porque forma parte de él, porque es uno más del rebaño, y también detrás para echar una mano para ayudar a los que no pueden seguir. Pero nunca por encima, porque de ahí vienen gran parte de los males de la Iglesia. Por ejemplo, por poner uno que es muy conocido, que aparece mucho en los medios de comunicación, con razón, porque es particularmente abyecto, los abusos sexuales, que no son más que una forma de abuso de poder. Así que yo sí soy católico, pero también soy ateo y anticlerical, como el Papa Francisco y como la Iglesia Católica lo es ahora mismo. Pero claro, es peligroso en el sentido que yo iba a contar lo que veía, que es lo que finalmente he hecho en este libro. Este libro es una mezcla de cosas, como otros libros míos, una mezcla de ensayo, una mezcla de crónica, una mezcla de biografía del Papa Francisco, una mezcla de autobiografía de un español, de un europeo. Por eso digo que corriente. cuentas incluso, ¿no?, de cómo pierdes la fe, ¿no?, en tu adolescencia, el momento concreto, preciso, claro, en el que dudas, ¿no?, en el que te revelas, ¿no?, también con la tradición, ¿no? Y aparte me parece curioso porque es un libro en el que... Antes que nada es una novela. Eso. Porque es un libro que integra... La novela tiene esta capacidad de integrar todo. Una novela sin ficción, ahí no hay nada inventado. Yo no puedo inventarme una cosa tan increíble y tan extraordinaria como la Iglesia Católica, como la resurrección de la carne y la vida eterna, que es lo que está en el centro de este libro. Eso es imposible inventárselo. Pero es una novela por eso, porque la novela tiene esta capacidad extraordinaria de integrar todos los géneros y de trascenderlos, de convertirlos
en otra cosa, ¿verdad? Lo has dicho, ¿no? El ingrediente principal de esta novela tiene esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que tú lo dices, ¿no? Lo decimos con firmeza, ¿no? En el credo, ¿no? Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, y es algo que tú en tu casa, ¿no? Lo dices, ¿no? Con una inspiración también de tu madre, ¿no? Claro. De esa fe férrea, inquebrantable, y que tú quieres plantearse, ¿no? A Francisco. Claro, porque cuando a mí me hacen esta propuesta tan insólita, bueno, insólita no, inédita, porque no se la habían hecho a nadie, se dice pronto, lo cual dice bastante de este papa, ¿no? Un papa singular, un papa que hacía cosas distintas, y los que lo rodeaban también. Yo lo primero que pienso cuando me hacen esta propuesta es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente, pero de verdad, no de escaparate ni ornamental, de verdad. En algún momento se bromea en el libro, se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa. Exactamente, ¿verdad? sí, además esa frase tal cual. Claro, tal cual. Es una broma, obviamente, pero bueno, y algo era una mujer profundamente creyente, como tanta gente de esa generación, ¿verdad? Y cuando mi padre murió, ella llevaba toda la vida viviendo con él, toda la vida, lo conocía desde que era una niña, lo que ella decía es que iba a verlo después de la muerte. No porque ella fuera extravagante, sino porque eso es exactamente lo que dice el credo y lo que dice, eso es el corazón del cristianismo. Esto se les olvida a muchos católicos, pero ese es el corazón del cristianismo, no lo digo yo, ni lo dice el Papa Bergoglio, lo dice San Pablo, ¿verdad? O sea, no hay nada que discutir, porque eso es así. Bueno, pues entonces, en ese momento, cuando pensé en mi madre, pensé lo que iba a ser este libro, que es lo que efectivamente es decir, la historia de un loco sin Dios, que soy yo, como tantos y tantos de mi generación y en todo Occidente, ¿no? Que se educaron en el catolicismo, pero que perdieron la fe, que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco, hasta el fin del mundo. Este libro transcurre en parte en Mongolia, pero sobre todo transcurre en el Vaticano. Y créeme, Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico todavía. Y bueno, que va a buscar al loco de Dios, incluso hasta el fin del mundo, para hacerle esa pregunta. Si mi madre va a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta, él, que es la única persona, o la más autorizada, si no la única persona que puede contestarla, el Papa, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Además, de también eso trata este libro. Lo podemos ver, ¿no? El momento incluso, no sé si podemos tener, ¿no? La fotografía. Lo he marcado incluso con el momento de la fotografía, ¿no? En el que tú te encuentras, ¿no? Con el Papa Francisco, ¿no? En ese momento con el avión, ¿no? Incluso describes perfectamente ese momento y que da pie, ¿no? A ese encuentro con el Papa. No sé qué ha sido para ti el escribir esta novela inédita en el mundo, ¿no? De un viaje con el Papa y también contarnos los entresijos del Vaticano, ahora que está también más de actualidad con el cónclave y la elección del Papa León. ¿Qué ha sido para mí? Sí. Pues lo que es todo libro, cualquier libro, una aventura. Este libro me ha cambiado por completo, sí, totalmente, mi forma de ver, obviamente la Iglesia, obviamente el Papa Francisco, obviamente el cristianismo. Pero no ha sido un libro para blanquearlo, ¿no? Como también te planteas, ¿no? Eso es una broma. Cada vez que escribo un libro me dicen que sí voy a blanquear a alguien o algo. A Shakespeare se lo debían decir también. Es una tontería, es un chiste. Siempre te lo dicen, cuidado, no vayas a blanquear a la Iglesia Católica. Por eso. Lo que yo he querido es comprender, que es de lo que nos dedicamos los novelistas, los escritores, comprender. Y en este caso era particularmente difícil, porque todos estamos llenos de prejuicios sobre la Iglesia Católica, sobre el cristianismo, y sobre todo los españoles, ¿verdad? Un país de tradición muy católica, y todos estamos llenos de prejuicios a favor, en contra, medio pensionistas, de todo tipo, ¿verdad? Y lo más difícil ha sido ir ahí, entrar en el Vaticano, con los ojos limpios, sin prejuicios, a ver qué es lo que realmente hay, no lo que yo me imagino que hay, o lo que a mí me interesa que haya, sino lo que realmente hay, quién está ahí, de qué hablan, cuáles son los problemas que discuten, quién era este hombre el Papa Francisco que estaba al mando del Vaticano, qué es lo que realmente hay ahí, en fin, eso es lo que yo he intentado. Y si haces eso, ese ejercicio de limpiarte de prejuicios la mirada, créeme, desde el principio hasta el final todo es totalmente sorprendente. Desde el principio, con esa propuesta inédita, hasta el final, que si yo fuera creyente, al final de este libro, pensaría que es una especie de pequeño milagro, ¿verdad? Porque es algo... Todo es una sorpresa, todo es sorprendente. Y bueno, eso es una aventura. Y una aventura te tiene que cambiar, ¿no? La literatura es un placer, antes que nada, pero también es una forma de conocimiento. Y todo conocimiento te cambia o no es conocimiento de verdad. Es también una ventana a poder conocer una parte de los entresijos del Vaticano, de cómo se configuran, ¿no? Los entresijos del Vaticano. Claro, sobre todo es eso. Es decir, ¿qué hay en el Vaticano? ¿Quiénes son los que gobiernan el Vaticano? ¿De qué habla la Iglesia de verdad? Pues es una paradoja increíble, que es que cuando se habla de la Iglesia casi solo se habla de política.
Cuando se habla del Papa casi solo se habla de política. Fíjate, pon los medios de comunicación. Solo se habla de política. Y esto es la primera cosa que a mí me sorprendió enormemente cuando me sumergí en fin, este Papa había concedido montones de entrevistas, documentales. Solo se hablaba de política. Los medios de comunicación generalistas, práctica. Y la Iglesia, el poder político de la Iglesia se sobrevalora totalmente. La Iglesia no es una institución política. El Papa no tiene un poder político real. Este Papa nuevo ha dicho 20 veces, basta, y lo ha dicho desde el balcón de la Basílica de San Pedro, basta de guerras, se acabaron las guerras. La paz, ¿no? Y yo estoy muy contento, y tú también, y todos estamos muy contentos de que diga eso, pero ¿cuántas guerras han acabado desde que lo ha dicho? Ninguna, por desgracia ninguna. Claro. Entonces, en cambio, Putin se levanta por la mañana y dice, se acaba la guerra de Ucrania y se acaba. Entonces, hay que entender que los papas antiguos la tenían un poder político, pero los papas actuales no tienen ningún poder político. Cero patatero, ¿no? Entonces, es increíble que solo se hable de política cuando se habla de los papas. Claro que tienen una dimensión política, sí, tienen sus opiniones, las dicen, pueden tener su influencia, como la tienen otras instituciones y otras cosas, pero poder político no tienen ninguno. Entonces, lo que yo he intentado en este libro es ir a ver qué es lo que dice la Iglesia de verdad. O sea, cuál es el discurso religioso de la Iglesia, de qué están hablando. Cuando yo te he dicho que era un papa anticlerical, tú te has quedado de piedra, sí. ¿Verdad? Claro, bueno, qué raro. Sí, bueno, pero... pues eso es un discurso absolutamente fundamental en la Iglesia de hoy. Y cuando tú dices anticlerical, la gente piensa que es que el papa quiere matar curas, lo cual, claro, es insensato, es un disparate total, siendo él un cura antes que nada. Claro, pero la gente esto no lo sabe. Entonces, a mí lo que me ha interesado es restituir, como en cualquier libro, pero en este en particular era más difícil, porque estamos hablando de una institución de la cual todo el mundo cree saberlo todo, y resulta que nadie sabe nada. Y por eso se dicen los disparates que se dicen. Es una maravilla, porque además también pones un poco en antecedente de quién es Jorge Mario Bergoglio, es decir, y todos los Bergoglios que están dentro de su nueva apariencia como es Francisco I, ¿no? O sea, haces una fotografía general para poder meterte de lleno en ella. Esto no es una biografía del Papa Bergoglio, en absoluto. Esto es, si acaso, es una biografía de lo que es la Iglesia, de lo que es el cristianismo y la Iglesia hoy. Si acaso es eso. Pero el Papa está claro, el Papa, tú no puedes hablar de la Iglesia en serio sin hablar de quién es el Papa, obviamente. Y hay en el corazón está ese personaje muy singular y realmente muchísimo más complejo, de nuevo, de lo que lo pintaban los medios de comunicación. O sea, no era este hombre plano, simple, edulcorado, dulzorrón, ¿verdad?, que pintaban los medios de comunicación. Todo, ¿no? Es un hombre muchísimo más complejo, con una vida muy compleja, que ha tenido sus sombras, sus luces, sus errores, sus aciertos, pues como tú, como todo el mundo, ¿no? Entonces lo que intento es restituir la complejidad, devolver la complejidad a las personas, a las cosas, a las instituciones. A eso nos dedicamos los escritores, ¿verdad? Además también, a mí me parece curioso, lo digo en cada una de las entrevistas, ¿no? El juego de la portada, ¿no? Hablamos al final de la portada con ese titular, ¿no?, del loco de Dios en el fin del mundo, con el monumento, ¿no?, también conocido de Mongolia de Genghis Khan, y la silueta, ¿no?, tan reconocible, ¿no?, de Francisco de espalda, ¿no? También una portada muy llamativa para poder meternos en este viaje que sin duda, tú has dicho, hace milagro, pero al espectador, o mejor dicho, al lector, ¿qué sensación se le queda cuando llega al final del libro? No sé si te ha llegado algún feedback ya porque es un libro que se ha presentado, Vatican News ha recogido el libro, ha tenido un impacto enorme, ¿no?, en la sociedad. ¿Qué sensación se le queda al lector al final? ¿O qué espera que se le quede al lector? Claro, se publica en muchos países, está teniendo muchísimos lectores, en Latinoamérica, en España, en Italia. ¿Qué sensación se le queda al lector? Es muy sencillo. A cada lector se le queda una distinta. La literatura no funciona así. Es el lector el que hace los libros. El protagonista de la literatura es el lector. Un libro es una partitura y es el lector que la interpreta, y cada lector la interpreta a su manera. Y en eso consiste la literatura. Un libro sin lectores es letra muerta. Es el lector el que abre las páginas, empieza a leer y entonces esa letra muerta cobra vida y además una vida nueva y distinta en cada caso. Entonces, cada lector construye su propio libro y cada lector, pues eso, vive su propio libro, lo hace a su manera. No hay dos lectores que lean el mismo libro. Entonces tendrás que preguntárselo. Trae aquí a unos cuantos lectores que te lo digan y ya verás como cada uno te dice una cosa distinta. Eso espero, vamos. ¿Qué te han llegado a ti a decir del libro? A mí me han dicho muchas cosas y la verdad, cosas muy buenas, pero no las puedo decir. No, porque es demasiado íntimo y demasiado... Bueno. ¿Qué me han dicho? Pues secreto de confesión, por así decirlo. Cosas muy bonitas, claro. Y sobre todo porque el final del libro es muy especial. Yo puedo decir, esto es una novela policial, a su manera. Porque hay un enigma fundamental. Todas las novelas y todas mis novelas son novelas policiales, a su manera. Desde El Quijote para acá, todas se pueden leer
como novelas policiales, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma, y en eso consiste la esencia del género policial. Solo que en este caso el enigma es el enigma de los enigmas, o sea, el enigma fundamental del cristianismo, que a su vez es el enigma o uno de los enigmas fundamentales de nuestra civilización, que es la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso se les olvida, insisto, a los cristianos, a muchos cristianos y a muchos católicos, pero eso es el corazón del cristianismo. Y puedo decir que yo le formulo la pregunta al Papa, que el Papa la responde. Al final del libro, por favor, no vayan los lectores directamente al final del libro. Le digo que no porque además... Se lo ruego de rodillas si hace falta. Pero sí, el Papa responde a esa pregunta. Puedo decir que Aristóteles estaría muy contento con la respuesta, porque Aristóteles decía los finales ideales son a la vez inevitables y sorprendentes. Y la respuesta del Papa, o sea, el final o el primer final de este libro es totalmente sorprendente, al menos lo fue para mí, totalmente, y creo que para muchos lectores también, bueno, para todos los lectores que me han hablado de él, y desde luego, y luego hay otro final, que es el epílogo del libro y que ya no es sorprendente, sino que, insisto, si yo fuera creyente, pensaría que es un pequeño milagro. Entonces, bueno, digamos que, como ocurre en todos mis libros, el final, pues es, en fin, es muy llamativo para la gente y todos se quedan con él, pero también se quedan con otras cosas. Por ejemplo, mucha gente me ha dicho, qué raro leer un libro sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, sobre el cristianismo y reírte a carcajadas. Y eso es muy importante para mí, porque para mí no existe la literatura. Para mí lo más serio del mundo es el sentido del humor. Totalmente. No hay nada, y aquí en Sevilla algo sabéis de eso, pues no hay nada más serio. Los temas más serios tienen que abordarse con humor, porque si no dejan de ser serios, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñó Cervantes, pero nosotros somos muy tontos y no acabamos de aprenderlo. Entonces sí, este es un libro que es eso, que intenta ser un libro de risa, porque la risa es lo más serio del mundo, y que intenta abordar problemas muy serios de manera apasionante, porque los problemas serios, o sea, la fe, la razón, el combate entre ambos, qué hay en el cristianismo, qué es el cristianismo de verdad, qué era el cristianismo de Cristo, no el que nosotros conocemos, etcétera, etcétera, todo eso puede y debe ser apasionante, porque ha apasionado a las mentes más inteligentes de la historia durante siglos y siglos, ¿no? Ahí está, tiene que ver Bach también, en fin, tiene muchos personajes que entran y muchas menciones. Nos vamos quedando sin tiempo, querido Javier Cercas. No sé, para ir rematando, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás escribiendo? ¿Algo tienes en mente o ya ahora mismo es la promoción únicamente del libro? Yo siempre tengo cosas ahí, en el laboratorio. Soy como un profesor loco, que está ahí haciendo experimentos. Luego nunca se sabe qué sale, pero no te lo puedo contar, porque si te lo cuento... pero sí, ahora estoy totalmente absorbido por la promoción. Mañana vuelvo a casa, pero pasado mañana voy a Dublín, luego a Londres, o sea que es una vida intensa, sí, pero feliz. Pues Javier, con esa felicidad, gracias por dejarnos también este regalo inédito también para el mundo religioso, el mundo cristiano. Y nada, yo estoy deseando ya devorarlo, estoy empezando y la verdad que tiene muy buena pinta, todos se lo recomendamos. Este caso, El loco de Dios en el fin del mundo, que sin duda pues un viaje. Lo que han escuchado parte es tal cual lo escribe el propio Javier Cercas para el arranque de este libro, que es muy emocionante y sin duda pues muy iluminador. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Javier. Nosotros vamos a seguir con cultura porque nos vamos a ir al Teatro de la Fundición con nuestra compañera Lidia Hernández, que ha estado pues muy cerquita en este caso con Rebeldía del Silencio, una interesante obra de teatro. Ha estado con sus protagonistas para contarnos ese momento que tanto sirve el silencio para crear tantas y tantas cosas. Así que vamos a ir con nuestra compañera Lidia Hernández al Teatro de la Fundición con esta interesante obra de teatro. Pues nos hemos venido hasta el Teatro La Fundición para ver los ensayos de la Rebeldía del Silencio tras su éxito en los pasados días 15 y 16 de mayo. Por aquí Rebeca Ortega, no la molestamos, que está en pleno ensayo. Muy buena, Rebeca. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un placer. Os hemos pillado en pleno ensayo después del éxito de esos 2 días, ¿no? Del pasado día 15 y 16 de mayo, en esta segunda edición de la Rebeldía del Silencio. Cuéntanos cómo ha sido. Pues la verdad que ha sido genial, se ha llenado el teatro y todas las cosas de mejora que hemos metido nuevas se han compenetrado súper bien y el efecto ha sido pues genial, maravilloso, muy agradecidos.
Maravilla, empezasteis el año pasado, en 2024, con esa primera edición y este año habéis arrancado, os habéis animado con esta segunda edición tras el éxito. Sí, sí, aquí pues estamos ensayando para las próximas fechas que vamos a sacar y genial, aquí motivadísimos. Bueno, pues preséntame al equipo también, porque al final tú eres coreógrafa y directora, que bueno, un trabajazo increíble tiene que ser, pero también estás acompañada de un equipo increíble. La verdad que tengo un acompañamiento inmejorable, tenemos aquí a Laura de Los Ángeles al piano, que es una pianista, vamos, ahora mismo reconocidísima y es un placer estar con ella. Muy buena, Laura. Muy buena. ¿Qué tal? Bueno, bueno, cuéntanos un poco un balance de cómo han ido estas obras, ¿no? Y bueno, qué queréis reflejar también, porque es una fusión del flamenco con otros estilos. Cuéntame. Sí, bueno, es el segundo año que estoy con Rebeca y es un verdadero placer porque es un espectáculo maravilloso. Y sí, la fusión es, bueno, yo creo que es un espectáculo precioso y que invitamos a que vengan a verlo la próxima edición y que haya muchas. Bueno, ¿desde cuándo llevas al piano? Cuéntanos, esto es algo que desde chiquitita, ¿no? Vocacional. Está muy chiquitita. Sí, de los 10 añillos ya empecé a tocar y eso, pero bueno, antes tocaba la percusión y demás y bien, aquí seguimos en la lucha y en el disfrute. ¿Y por qué, Laura, concretamente el piano con el flamenco? Cuéntanos. Bueno, yo creo que es que yo soy flamenca desde pequeña, ¿no? Ya digo que me crié entre flamenco, como Manuel Solé, Jesús Bola y demás, con el cajón y me gustó este que el percutida y entonces pues digo, pues hacer flamenco con el piano, ¿por qué no? Qué maravilla, bueno pues te dejamos que siga ensayando para esa futura fecha y sígueme presentando a miembros del equipo. Pues aquí tenemos a una maravillosa cantadora, Belén de los Reyes, súper joven, una estrella, aquí la tenemos. Bueno, Belén, muy buenas. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. 27 años y bueno, ¿cuánto tiempo llevas con el cante? Bueno, pues el cante en mi casa desde que nací, porque en mi familia todo el mundo canta, baila y nos gusta mucho el flamenco. Al final esto tiene que ser vocacional, ¿no? Como se dice. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con corazón y por amor, no hay otra forma. A ver, bueno, ¿y puedes cantarnos un poquito, un avance, algo así rapidito? Con los pinceles de mi danza yo los pinto la obra de mi creación. Ole y ole, qué maravilla, es un placer escucharte. Y bueno, imagino que estaréis de gira pues muchas fechas más tras el éxito de esta segunda edición. Pues sí, la verdad es que es increíble, la verdad, estar con esta gira de La Rebeldía del Silencio, que aparte está llena de innovación, de espiritualidad y de creación y de mucha flamencura. Y sobre todo, ¿qué queréis reflejar? Cuéntanos. Yo creo que, pues lo que ha dicho aquí Rebeca, ¿no? Que al final la quietud del ser, la importancia de la creatividad desde la quietud y el parar un poquito ante un mundo en el que estamos siempre en automático, ¿no? De una forma u otra. Y bueno, invitar a todos los sevillanos visitantes también que vengan a conoceros también. Nuevas fechas aquí en el Teatro de la Fundición o donde sea. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Tiene que ser un espectáculo veros. Y bueno, seguimos por aquí, Rebeca, porque sin guitarra no hay espectáculo tampoco. Alex, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas con la guitarra? Cuéntanos. La guitarra, 15 años a lo mejor. Aquí flamenco 10. Bueno, y una maravilla, ¿no? También poder formar parte de este equipazo. Sí, claro, yo estoy encantado de estar aquí, de verdad. ¿Por qué el flamenco concretamente? El flamenco, que a mí me gusta mucha música, pero el flamenco, cuando yo escuché el flamenco la primera vez, yo me quedé y no se me olvida ese momento de mi vida. ¿Pero de dónde eres, Ale? Yo soy de más lejos, yo soy de los Estados Unidos. ¿De los Estados Unidos? ¿De qué estado concretamente? Massachusetts. De Massachusetts y bueno, flamenco en venas, como si fuera de aquí de Sevilla, de toda la vida. Bueno, aquí llevo ya 10 años. Llevas aquí 10 años, ¿con qué edad escuchas el flamenco por primera vez? Tenía 18. 18, sí. Y bueno, imagino que nada, te cambió la vida, ¿no? Sí. Paco de Lucía me cambió la vida.
Y bueno, ¿por qué crees que el flamenco es lo que te llamó también así? ¿Cómo lo definirías? Ese es muy difícil, ¿no? El flamenco lo escuchas una vez y no sabes por qué, pero algo pasa aquí. Y no es algo que sabes explicar muy bien. Y también entiendo que España también te enamoraría, ¿no? Nuestro país, Sevilla concretamente también, ¿no? En Sevilla se está muy bien. Se vive muy bien aquí. El tiempo también, ¿verdad? La gente, hay magia, es algo especial. Sí, sí, sí. Bueno, pues a prepararos, a seguir ensayando, porque la gira va para largo, seguro, porque habéis creado aquí, habéis formado un equipazo increíble. Te felicito. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Rebeca, volvemos contigo. ¿Cómo es ser la directora de esta obra, de La Rebeldía del Silencio? Pues como me apasiona, es maravilloso, pero es mucho trabajo también. Pero merece la pena. Como todo en esta vida, si no persistes no puedes hacer nada. Entonces yo estoy muy agradecida, sobre todo porque el elenco es inmejorable y me encanta porque todas las cosas que yo meto a arriesgar, las innovaciones, ellos están así como, bien, todo el mundo tiene una mentalidad abierta, universal, pero muy flamenca. Entonces yo estoy pues muy feliz con todo lo que estamos haciendo. ¿Cuántas horas de ensayo podéis llevar mensuales o anuales para llevar a cabo la obra? Pues es un poco difícil de contabilizar porque hay mucho trabajo de cada uno. Muchas veces grabamos y a lo mejor nos vemos dentro de 2 semanas, 3 semanas, pero tenemos que estudiar cada uno con el metrónomo en casa la música que hemos creado y sacar pasos. Hay mucho trabajo de composición, de coreografía, de aprenderse cómo voy a cantar las letras, qué letra, a ver, cómo voy a cambiar la letra aquí, voy a poner otra cosa que queda mejor. Entonces, yo no sé, no te podría decir, yo creo que muchas horas. Innumerable, bueno, pero si no las cuentas, porque no te pesa, eso es importante. La verdad que no me pesa. Pues entonces hacéis ese trabajo individual, cada uno, ¿no? Con su instrumento, o bueno, en tu caso la coreografía, y después ya lo ponéis todo en común, ¿no? A la hora ya de manifestarlo en la obra. Eso es. Así va. Y mucha técnica, y mucho cada uno trabajar sus cosas, y así, pues así seguimos. Bueno, habéis fusionado el flamenco, ¿no? Con otros estilos, pero como bien dices, estáis abiertos también, bueno, a nuevas fusiones y a seguir innovando y a seguir llevando esta obra mucho más lejos. Sí, bueno, yo la palabra fusión no sé, porque es muy flamenco, es verdad que usamos compases un poco extraños, que de ragas de la India, de la danza clásica india, compases de 11 tiempos, cosas un poco distintas. Y también a nivel de danza pues hago cosas que a lo mejor pues no nadie se espera, ¿no? A lo mejor no se han hecho en ese espacio flamenco. Entonces es bastante sorpresivo. Para la gente cuando viene hay momentos también de incomodidad, de silencio, de qué significa el silencio. Estamos preparados para sentir el ahora, el silencio, de dónde viene la creatividad. Pues todo esto es un viaje sensorial. Eso te quería preguntar y hacer hincapié en el nombre, La Rebeldía del Silencio. Y al final, bueno, pues el silencio también es un sonido, ¿no? Y es una forma de disfrutar también, ¿no? Entonces, bueno, es como que hacéis una fusión así, una rebeldía de ese silencio. Exactamente, justamente. Es como algo contradictorio, ¿no? Es como el silencio, que es una rebeldía dentro de uno mismo, que se tiene que meter un poco en esa rebeldía. También ese exceso de ruido mental y externo, y cómo transmutar eso. Pues ahí estamos en todo eso. Ya no quiero contar más, porque entonces aquí ya se sabe todo. Bueno, ya esta segunda edición en el Teatro La Fundición, los días 15 y 16 de mayo, han sido un éxito. Ya el año pasado pues fue también todo un éxito en esa primera edición, pero bueno, cada vez os van conociendo más personas. Quien viene repite, hemos de decir, que muchas personas que vinieron el año pasado y también han vuelto a venir este año. Y seguro que la tercera edición será todo un éxito, nos sorprenderéis, seguro que sí, con nuevas novedades, estoy segura. Seguramente, yo tampoco puedo decir al 100%, pero yo creo que sí. Seguro que sí. En la forma en la que trabajáis, este equipo de profesionales que tenéis también, sin duda nos sorprenderéis. Y si no, pues al final las personas que vengan a verla o por primera o por segunda vez, pues se sorprenderán igualmente. También es verdad que, bueno, que os espera una gira más larga, están en mente todavía nuevas fechas, nuevos sitios, pero bueno, se pueden poner en contacto con vosotros a través de redes sociales, ¿no? Sí. Si nos quieres decir de vuestro grupo, de la obra, alguno donde ver fechas nuevas cuando las emitáis. Pues yo tengo página web, rebecaortega.com, y en Instagram Rebeca Ortega Flamenco también, y en YouTube
el mismo nombre, Rebeca Ortega Flamenco, igual. Y por ahí podremos ver pues nuevas fechas, nuevos lugares donde disfrutar de esta rebeldía del silencio, esta obra tan innovadora y tan maravillosa. Así que bueno, yo no os entretengo más, ya os he pillado en pleno ensayo, no quiero molestaros más, a prepararos y a seguir sorprendiéndonos. Muchísimas gracias, Rebeca, por el trabajo que hacéis. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Y ya podéis seguir. Y esa era la información desde el Teatro La Fundición con nuestra compañera Lidia Hernández y esta obra de teatro Rebeldía del Silencio que hemos podido conocer con detalle. Gracias, compañera. Y ahora volvemos a plató porque hemos conocido con Jorge Delgado la actualidad de Sevilla y ahora conocemos con Jorge Delgado la actualidad deportiva, porque a partir de esta noche, a las 9 de la noche, te estrenas, por así decirlo, llevando los mandos de Zona Deporte. Así es, ¿no? Nacho, buenas tardes. Nuestro amigo Manolo, ¿no? Me ha dejado el timón de su barco. Y nada, pues esta noche estaremos para contar todo lo que aconteció este fin de semana, ¿no? Una mala jornada para el Sevilla, una mala jornada para el Betis, derrota de ambos equipos. El Sevilla en un partido, bueno, no fue un mal partido por parte del control blanco, pues sufrió 2 expulsiones cada una al comienzo de cada parte. La verdad que no fue un mal partido, pero el tema está más en lo que pasaba fuera del campo, ¿no? Esa grada vacía, esos primeros 45 minutos donde la grada Viris Norte decidió no entrar como protesta de la actual directiva. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? En el futuro del Sevilla. Y por otro lado, Sevilla pinta la cosa un poco regular este año, ¿no? Pinta con el Madrid, bueno, ya no se jugaba nada, ya la ha salvado, pero el color amarillo no tiñó un poco. Lo más importante era lo que estaba fuera del césped, esa protesta que se llevó a cabo, la despedida de algunos jugadores, ¿no? Como Suso, como Badé, que se podía al final del partido, como se despedía también de la grada. Y en el Betis, ¿no? Pues que está a 9 días de una final, una derrota que deja unas sensaciones un poco amargas para que el Betis 2 o 3 partidos que no consigue dar con la tecla, pero bueno, como decía Pellegrini, ¿no? Los jugadores en la cabeza tienen esa final dentro de 9 días, ese acontecimiento histórico en el Real Betis Balompié, en una final que el Betis nunca ha llegado a una final europea, su primera final. Los jugadores tienen ese miedo también a lesionarse, a meter la pierna, esas rotaciones. Bueno, todo eso hace que ese equipo como que haya bajado un poco el pistón, ¿no? No había opciones, ¿no? Ya no hay opciones de Champions, ya nos quedamos en la UEFA Europa League. Ya desde hace prácticamente, yo creo que de la semana pasada ya los jugadores tienen en la cabeza que era muy difícil. También ese partido, ¿no? Que tiene al final el Villarreal contra el Sevilla, que tú sabes que en esta ciudad no se tiende a hacer mucho favor entre unos y otros. Va a ayudar, ¿no? Va a ayudar. Entre unos y otros, entonces por lo tanto el Sevilla lo tenía hacia el Villarreal en ese camino, pero el Betis es verdad que está haciendo un Champions, parece que al final no han llegado. Es verdad que comenzó mal la temporada, luego ha remontado de una manera prácticamente increíble, ¿no? Se sorprende cómo el Betis consiguió casi, creo que fueron 19 de 21 victorias posibles. Pero bueno, como te decía, el Betis en la cabeza está en la final de Breslavia, en ese partido contra el Valencia para despedir bueno, lo que va a ser el último partido del Benito Villamarín hasta dentro de 2 años, con ese traslado a la Cartuja. Y bueno, y lo que os decía, ¿no? Pues Pellegrini, sus jugadores, la afición, ya todo es Polonia y esa final, ¿no? Sí, qué contraste, ¿no? El Sevilla pensando un poco en una temporada, salvar la papeleta, ¿no? Ha cambiado un poco el mes de mayo en el Sevilla, ¿no? Se han vuelto actores, bueno, ¿no? Sabiendo cómo el Sevilla siempre tiene esas finales, acostumbrado a esas finales de Europa League, y ahora resulta que hace una semana peleaba una final por el descenso, ¿no? Pero bueno, el Sevilla al final, verdad que prácticamente se va a salvar con 3 jornadas de antelación. Es verdad que si pierden Villarreal sería el último equipo clasificado que no baja a segunda división, pero bueno, seguro que en Sevilla, y sobre todo, como tú decías, ¿no? Ese futuro incierto que aparece en el Sevilla, sabéis si Víctor Horta si finalmente se va marchando, si Caparrós sigue entrenando, qué jugadores se quedan, si el presidente sigue siendo Daniel Carrasco. Veremos, ¿no? Qué pasa de aquí al verano. Todo eso a partir de las 9 de la noche, ¿no? Todo eso a partir de las 9 en Zona Deporte, con 3 compañeros, con Álvaro Borrego, con Mario Migen y con José Manuel Rodríguez de relevo. Vendrán a comentar con nosotros pues toda la tertulia, ¿no? Y todos los acontecimientos de este fin de semana. Y además tendremos una entrevista con un jugador de moda, un campeón de Copa italiano, con Juan Miranda, que viene a pasarse por los micrófonos de Zona Deporte y a comentarnos un poco cómo ha ido esta semana, ¿no? Y ese título italiano. Juan Miranda, que fue también de los que ganaron la Copa del Rey con el Betis. Exactamente. Un hombre que queda en la historia, marcó su nombre en la historia del Betis con ese penalti frente al Valencia, y ahora la marcaba en el Bolonia, que llevaba 52 años, creo que era, sin ganar una Copa italiana, y han vuelto a ganar este año la Copa. Qué curioso, ¿no? Sin duda, un mes de mayo, como tú dices, ¿no? Que se cambia las tornas, ¿no? El Sevilla, que recordamos en sus redes sociales las últimas finales, y los béticos, ¿no? Que están
anhelando, ¿no? Vivir la primera final, que bueno, no sé si tú manejas, Jorge, cuántos béticos van a ir finalmente, o si se sabe cuántos se van a desplazar, porque la ilusión está en la calle. Pues mira, hoy era el último día para que los béticos tenían acceso a conseguir entrada, creo que se ha cerrado unas 12.100, 12.200, pero creo que son muchos más los béticos que también van a ir sin entradas, que no se quieren perder, y bueno, a ver si alguno, como dice, no puede pescar por allí alguna entrada de última hora. Eso sí, cuidado con el tema de las entradas, con el tema de las entradas falsas, las falsificaciones, los engaños, que ya ha habido varias personas que nos han hecho hincapié en que han ocurrido, que han sido estafados por, ¿sabes?, que en el tema de la UEFA, la falsificación de entradas y tal. Pero bueno, como te decía, creo que son 12.100, 12.200 los béticos que irán para allá con entrada, unos cuantos más seguro que irán sin entrada, y el Betis, que como siempre, pues nunca está solo, ¿no? Allá donde vaya. Totalmente, además el Betis también dentro de la actualidad por ese cambio de estadio, que también las ubicaciones, como tiene que ser algo, vamos, una historia bastante compleja. Además, hoy anunciaba el Betis que ya para el viernes, al ser el último partido con el Valencia, como te decía, el último partido en el Benito Villamarín, va a haber varios actos, ¿no? Va a haber varias gente, varios artistas que van a cantar, se preparan varias cosas para cerrar ese cierre del Benito Villamarín de esta temporada y de esos próximos 2 años. Y como tú bien dices, pues a partir de agosto el Betis jugará en la Cartuja. Y bueno, veremos si arreglan un poco esos accesos, porque se quejaba, por ejemplo, la gente del concierto Manuel Carrasco, ¿no? Era un poco de dificultad a la hora de salir y llegar del acceso de la Cartuja. Y veremos cuando se vaya ahí el fútbol, pues que haya más facilidad para ellos, ¿no? Sí, no, es algo que va a ser algo para tener en cuenta el año que viene, ¿no? El llegar a la Cartuja, el vivir la Cartuja, en este caso los partidos del Betis, después de las obras que se han hecho en el campo, pero no en los accesos, o sea que veremos a ver lo que sucede. Exactamente, además se presupone, ¿no?, que después del Betis también irá el Sevilla allí, una vez que el Sevilla inicie la obra también de su estadio, o sea que deben mejorar los accesos para los dos equipos, ¿no? Que sin duda sería hoy, ya queda una jornada de liga, o sea que ya queda la última jornada de liga. Pero una última jornada ya relajada vamos a vivir, ¿no? Sí, ¿no? Sin tensión, ni el Betis ni el Sevilla se juegan nada, ya una jornada para disfrutar, el equipo está salvado, el Betis está en competición europea el año que viene, la Europa League, o sea que una jornada ya para disfrutar de este último partido de Liga. Unos más que otros, sin duda. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, compañero. Nos vemos a partir de las 9 de la noche en Zona Deporte. Nosotros llegamos al fin del programa con Jorge Delgado, que nos ha comentado la actualidad de Sevilla y la actualidad deportiva. Nosotros nos emplazamos mañana a partir de las 6 de la tarde para seguir conociendo pues más formas para entretenernos en cultura, lectura, música y mucho más, también con los contenidos propios de esta casa de PTV Sevilla, que este fin de semana pues te llevaba también todo lo ocurrido en Roma. Lo hablaremos mañana martes con el compañero Manu Lamprea, que ha estado allí para conocer todo lo que ha pasado, y nosotros nada, vamos a leer las lecturas recomendadas o podemos ir al teatro entre tantas obras que ofrecemos aquí en Sevilla TV. Con todo eso, mañana nos vemos, sean muy felices. Hasta aquí llega Sevilla TV. Buenas tardes.